Hola. Hola. Ay, estamos grabando. Estaba mirando tan atenta la cuenta atrás que no me daba cuenta que ya había empezado esto. Pues hola Miguel, ¿qué tal? ¿Y cómo estáis los que nos escucháis? Que estoy contenta porque vamos recibiendo mensajillos, o sea, vemos que hay gente al otro Al lado, otro cosa que lado, sí, nos sí. alegra mucho. Hay vida. Que vaya que no. Exacto, hay vida, que también era la intención. Y estamos contentos eso también porque la verdad que hay gente que nos está enviando mensajes en plan, oye, que gracias, o que le ha servido la reflexión que hayamos compartido y demás, cosa que nos alegra mucho porque esto al principio cuando empiezas a hacer estas cosas, ¿no? Es como que lo lanzas ahí fuera y no sabes muy bien luego qué pasa con eso, ¿no? Sí, Así que nos alegra que sobre todo estas conversaciones tan ¿no? Sin editar que estamos teniendo, ¿no? Lo más directas posibles, porque al final son conversaciones que igualmente podríamos tener tú y yo, Miguel, por la calle o en cualquier otro momento. totalmente. Totalmente. Y qué bien que estas reflexiones también personales pues sirvan, ¿no? A otras personas, con lo cual, qué guay. Mola mucho, así que con muchas ganas de este quinto episodio, que además va a ser como episodio 4 parte 2 en realidad, ¿no? Sí, Porque la claro. semana pasada lanzamos así súper improvisado en algún momento, ¿no? Lancé yo el tema de, hey, venga, a ver quién se anima a preguntarnos cosas si os interesa el tema. Y hemos recibido 3 cuestiones, Sí, sí. Tres así que las vamos a preguntillas. Sí, responder. sí, súper guay. Sí. Es un poco como eso, una versión personalizada de Exacto. ese capítulo anterior. Sí, ¿no? Ahora que estamos así como en petit comité, pues es un poco lo que dijimos, ¿eh? Si a alguien le interesa el tema, nos ofrecemos a hacer este episodio personalizado para las personas que nos pasen las preguntas y demás, con lo cual, pues Y eso, vamos a creo, sí. compartir. Dime, sí. No, y que creo que podemos hacerlo como extensivo a esta invitación al A infinito. O sea siempre. que cualquier pregunta siempre es súper bienvenida. Y de hecho, creo que lo que más ilusión nos puede hacer a nosotros, lo que más nos gusta es saber realmente eso, que podemos contestar algo siendo más precisos igual o pudiendo aportar más valor a cualquier duda que tengáis en cualquier momento. O sea que encantados. Además, creo que los 3 temas, ¿no? que nos han planteado estas personas. Estoy segura que mucha más gente se va a sentir identificado con eso. Total. Creo que además también es una muestra de que esos puntos de dolor que tenemos todos es que son compartidos, ¿no? Sí, Y esto que nos han planteado Noelia, Beatriz y Tony en este caso, son cosas que también nos han pasado a nosotros, sí, sí. ¿no? Con lo cual va a ser muy guay, yo creo, como para poder aterrizar algunas ideas de manera más personalizada pero extensible seguro a mucha más gente. O sea, esto se puede extrapolar a todos e incluso aunque uno lo resuelva en un momento determinado, creo que el tema de la gestión del tiempo es como el entrenamiento, ¿no? O como, no sé, sí, creo que quizás el tema de entrenar, ¿no? El ejercicio físico puede ser una buena comparativa porque, yo qué sé, de repente te vas de vacaciones, no entrenas y luego te vuelve, ostras, ¿no? Tienes agujetas. O de repente pasas un mes a tope y eres más inconstante, ¿no? Y luego vas un poco ahí a trompicones, ¿no? Yo creo que con esto pasa igual, Ujú. realmente, ¿no? Porque nosotros somos como muy puristas quizás, pero yo qué sé, yo esta semana que estamos eso, cerrando temas con la financiación y tengo que preparar clases en la universidad, cerrar unas cosas, está todo un poco por los aires. Es como si hubiera Sí, dinamitado, ¿no? Y estoy a salto de mata, básicamente. No pasa nada, que decía, hay semanas así, pero sí que es cierto que hay algunos hábitos o algunas cosas que ya están claro, es tan que sí, sembradas que hay una sí. estructura que me ayuda a ir a salto de mata, pero sin que me pete un cable, ¿no? Claro, hay unos principios ahí y eso, y unos sistemas que te ayudan a soportar. Hmm. Y creo que lo comentábamos la semana pasada, el tema de eso, los picos de estrés, ¿no? Y la sobrecarga de trabajo, que a veces pasa sobre todo eso cuando, ya sea por perfil multipotencial o eso, perfil empresario en general, autónomo y demás,
Claro, Sálvese quien pueda. hay momentos así, incluso a nivel de cuando estás trabajando en equipo, hay momentos así, ¿no? Momentos más relajados en el que hay más holgura y hay momentos en los que puede haber tal abundancia, por decirlo así, de temas encima de la mesa que puede ser una saturación si no tenemos eso, ciertas cosas a las que acogernos para ayudarnos a navegar ese tema. Ujú. Bueno, es eso. Yo pienso que es un tema de práctica y que a la larga hay unas buenas bases que se pueden asentar y que nos ayudan sin duda, ¿no? Entonces, yo creo, Miguel, que después de esta introducción, reflexión, pienso que con los temas que nos han planteado, vamos al grano ya directamente, si quieres, a entrar con las preguntas, porque pienso que va a dar para un ratillo esto. Uh-huh. Con lo cual, vamos persona por persona. Sí. Relacionando su tema con la reflexión e ideas que podamos lanzar y ya vamos charlando a partir de ahí, Sí, venga, genial. ¿no? Vale, entonces, el primer tema que hemos pensado plantear es lo que nos planteaba Noelia, que, bueno, evidentemente esto va a ser un resumen de su pregunta, ¿no? Pero el tema que ella nos, ¿no? Su cuestión sería cómo gestionar el tiempo cuando trabajas tú solo o tú sola, ¿no? Cuando trabajas contigo mismo, ¿no? No tienes un equipo, bueno, freelance, solopreneur, llámalo como quieras, ¿no? ¿Qué haces o cómo te gestionas a ti mismo? Y creo que es una buena manera de empezar porque creo que ese es el inicio de todo. Porque además se juntan varios temas, ¿no? El tema de la motivación, ¿no? Sí. Y la motivación versus disciplina, ¿no? Que eso es un concepto ahí que a veces discutimos tú y yo. Y luego la definición de tareas. ¿Cómo liderar todo eso cuando estás tú solo? Es muy complicado. Yo qué sé, hace 7 años yo muchas veces era un despiporre, o sea, yo creo que no me gestionaba. O sea, no, era pues eso, a salto de mata, pero ya como la constante total, o sea, del día a día, ¿no? Con lo cual yo creo que esta primera, o sea, todo debería empezar, incluso aunque trabajes con equipo, por entender cómo autogestionarnos, ¿no? Uh-huh. Con lo cual me parece una buena manera de empezar. Sí. Hay una... Bueno, creo que igual en este episodio suelto así como varias citas de distintas personas así conocidas, pero creo que era una cita de Benjamin Franklin que decía algo así como que si no gestionas tu tiempo, otro lo hará por ti. Como que si no tomas todas esas decisiones, Total. eso, ¿no? Lo que tú estabas comentando hace 7 años no me gestionaba. Eso significa que otras cosas, otros inputs, estaban tomando esas decisiones por ti, que seguramente Absolutamente. lleva, de hecho, a que no sea lo mejor, ¿no? Porque cada cosa tira para un lado diferente. Totalmente. Y además, fíjate, también esto que estás comentando ahora, o sea, antes de entrar en ideas que podamos comentar nosotros, hablemos de la problemática. O sea, Uh-huh. vamos a entrar en el, como vamos a la llaga del asunto, ¿no? Es decir, claro, ¿cuál es el tema aquí? ¿No? Muchas veces, hostia, nos sentimos estresados, tenemos ansiedad. Estoy segura que al menos, no sé, voy a decir 50-50%, ¿no? En la mitad de las ocasiones, y diría más, no es tanto el estrés del trabajo y de cómo nos tenemos que estrujar el cerebro o nuestras preocupaciones de negocio. Es un estrés de se me escurre el tiempo entre las manos. Y exacto, y lo que tú decías de hay otras cosas que están tirando de mí. Es que Sí. eso es una ansiedad. O sea, que creo que también es bueno observar esto porque, no sé, el estrés es como que parece que está siempre presente, pero ¿dónde ubicamos ese estrés? ¿De dónde sale ese estrés? ¿Viene de fuera o sale de dentro? Uh-huh. Entonces, yo creo que observar eso es como lo primero, porque empezando, o sea, esa autogestión o ese liderarnos a nosotros mismos, aunque luego tengamos unos retos que nos asusten, que nos preocupen y por tanto, pues puede ser que nos estresen también, creo que esa sensación de estrés o ansiedad, ¿no? Como que baja, rollo, ¿no? Como una batería que baja. Afortunadamente aquí si baja la batería del estrés es positivo. Eso sucedería.
Sí, para mí es, vamos, sí, mucho más que 50-50. Yo diría como que, ¿Verdad? Es al menos que... en mi propia percepción, lo que siento en mis carnes es más, yo qué sé, 95-5 o algo así, ¿no? Como 99-1. Es que era para no ponerme exagerada, ¿sabes? Pero Pero bueno, pa'lante, sí, pa'lante. sí, pues ya exagero yo, porque es realmente, para mí, la fuente de el estrés, la mayoría de las veces, es por la sensación de falta de control, de estoy, A eso, la deriva. como, em, ¿cómo se dice? Está tan extendido mi foco, tengo que responder a tantísimas cosas que me siento eso como sepultado y como me siento sepultado, siento que no tengo o la fuerza o la capacidad para invertir esa Abordar eso. situación. Claro, y aparte, fíjate, justo en esto que tú acabas de comentar, pienso que es donde empieza ese baile entre la motivación y la disciplina. Ujú, Porque si uno se siente así, la motivación baja, por tanto muchísimo. esa fuerza para abordarlo baja, que es que esa disciplina inicial es importante para sentar esas bases, con lo cual es como que no es difícil conectar con la motivación y la disciplina cuando nos sentimos que hay un carromato que nos lleva, ¿sabes? Ujú. Sí, hay Entonces, una... Sí. ¿cómo invertir esto? O sea, ¿no? Porque, pues, a ver, ahora lo estamos exagerando, ¿no, Elia? Cuando nos escuches, pero bueno, digamos que si vamos realmente a la problemática de la cuestión, ¿no? A raíz de esta pregunta que nos plantea Noelia, pensamos que, ¿no? Mucha gente se puede sentir en este momento, igual que nosotros hemos estado ahí y a veces volvemos a Ujú, ese lugar, ¿no? Entonces, cuando uno está así, ya sea porque de repente ha perdido el control durante un tiempo o porque realmente necesitamos, ¿no? Construir ese hábito, ¿no? O esa disciplina, ¿cómo podríamos empezar a invertir esa situación? Y ahí yo creo que sí que la disciplina es importante, ¿eh? Puede que tú no estés de acuerdo, que sé que hay, ¿no? Pero yo creo que ahí el ponerse rollo militar ayuda. ujú. Sí, yo creo que en este tema justamente que estamos hablando, igual de la gestión del tiempo cuando trabajas solo y en concreto eso, claro, lo que aparece es el estrés y seguramente la cantidad de cosas diferentes que hacer, aparecen como dos subtemas justamente, ¿no? Esa gestión del tiempo y esa disciplina desde el cómo tomar control de la situación y luego la parte un poco que igual está tocando la parte más de motivación de cómo lidias con tareas que no estás motivado a hacer Hmm, y que es muy fácil procrastinar, sobre todo cuando estás solo y pasa, o es, no sé, creo que es más fácil que pues esta tarea la sigo posponiendo hasta que llega el momento del deadline en el que lo tengo que hacer y me quedo sin dormir una noche o trabajo un fin de semana y exacto. demás para hacerlo, ¿no? Creo que son como dos, como patitas que apoyan este tema. No sé si quieres como meterle caña a Hmm. la parte de la disciplina como comentabas. Sí, a ver, yo pienso que lo primero de todo igualmente sería, bueno, sacar esa disciplina de donde sea para observar esas tareas Ujú, y ser concreto y preciso con realmente las tareas que uno tiene que hacer. Y ujú, diferenciar entre lo que es una tarea y lo que es un proyecto, ¿no? Si te ujú, lleva más de un día, eso es un proyecto. Y quizás lo que tienes que hacer es romperlo en tareas más pequeñas, ¿no? Que también como a veces también tú comentas esto mucho, ¿no? También para tener la sensación de avanzar, porque si no se queda una tarea, ¿no? Dando vueltas todo el rato y si uno además sigue un flujo, ¿no? A nivel como de sprint, ¿no? Y demás, que ya entraremos más tarde en eso, em, como no lo tienes acabado, crees que no puedes saltar a otra cosa, con lo cual te quedas atrapado ahí, ¿no? Y no avanzas de ninguna manera, con lo cual el tener las tareas mejor planteadas, si cabe, yo pienso que ya es un buen lugar en el que empezar, ¿no? Es decir, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer exactamente, ¿no? Porque yo qué sé, diseñar la nueva landing de no sé cuántos. Esto es un proyecto. ujú. Hay unos copies, hay ¿no? Un wireframe inicial, hay un esquema, una estructura, entender, yo qué sé, cómo va a convertir esa página, yo qué sé, hay varias cosas, ¿no? Entonces, incluso en estas tareas que he comentado, habrían unas subtareas seguramente, ¿no? Que te Muchísimo. pueden ayudar a entender qué orden seguir en eso. Entonces, si tienes que invertir 2 horas en pensar esto, bien invertido está.
En vez Claro, de saltar directamente a degüello, ahí al fango, a no sé qué me voy a encontrar, ¿no? Porque eso ya nos baja la motivación, nos hace tirar la toalla, nos dispersamos, ¿no? Con lo cual yo diría que lo primero que haría ante esta pregunta de cómo gestionar el tiempo cuando trabajas solo sería sentarte tranquilamente con las tareas y realmente entender cómo definirlas lo más preciso y fragmentado posible. para mí ese es el punto en el que vale la pena tirar de esa disciplina. Ujú. Es de donde haces como ese acopio de fuerza para romper un poco la inercia que puede haber en ese momento. Y que es una cosa que muchas veces puede costar hacer. En plan, puedes tener una Claro, respuesta emocional a decir, es que no quiero ni a ver rechazo. realmente todo lo que tengo encima de la mesa. Mm, Vale mucho la pena hacer eso, porque muchas veces primero nos damos cuenta que ciertas cosas que tememos que están ahí como en el rabillo del ojo, cuando las miramos fijamente, no son tan grandes o no asustan tanto como parece. mm, Y es eso, y saber que acabas ganando una paz mental en la que, vale, voy fatal de tiempo, me estoy saturado. Pero, como comentábamos en el episodio anterior, lo más importante es saber que estoy haciendo lo más importante. Y que, como es posible, porque al final, y sobre todo cuando trabajamos solos, pasa muchas veces, pues tenemos que aplazar cosas, decir que no a ciertas cosas, reajustar y demás, saber que lo estamos haciendo con un gran porqué, ¿no? Como con unos ujú. objetivos muy claros. Es ahí donde esa disciplina vale mucho la pena como para eso, simplemente como romper el hielo y decir, vale, ¿cómo están las cosas? Y a lo que tú comentabas, lo de romper las cosas en tareas muy, muy pequeñas. Una cosa que cada vez intento hacer más es romperlo en tareas no solamente, eso ya, pequeñas de tamaño, sino como pensándolo muchas veces como, ¿cómo puedo romper esto de tal manera en la que la versión de Mike más cansada y desmotivada pueda coger algo y hacer algo de progreso igualmente porque es como, mira, es que es tan simple que lo Mm, hago. Mira, tengo 5 minutos, voy a coger esto. No tengo ganas de hacer mm. esto tan grande, al menos cojo otra cosa. No salto a no trabajar, no salto a Instagram o a YouTube o Netflix o lo que sea, ¿no? Sino que cojo otro tema y al menos siento que estoy haciendo algo de progreso en el orden que importa. Por poner un ejemplo Ujú. así como muy cercano estos días, como tú comentabas, que podemos estar un poco más a salto de mata con temas de financiación, que vamos con un deadline muy marcado y demás, y que van apareciendo cosas a lo largo del día, porque bueno, pues es en función de los emails que Sí, recibimos sí, claro. de nuestros abogados, de nuestros consejeros y demás. Sí, que acabe esto ya, por favor. Pues claro, El hay lunes lo cosas que es, celebraremos. em, claro, podríamos tener como la tarea de financiación, ¿no? Ya está. Y claro, estaríamos con eso en progreso desde hace un año. Es como esa gran bola de nieve que se va haciendo cada vez más grande y no sabes ni dónde estamos. En Claro. cambio, ayer creo que me salieron como 5 tareitas, ¿no? Que era en plan, edita este documento, sube esto, cambia esto, revisa esto con María, manda este email al abogado, manda este email a esta persona. Y realmente ves no solamente cuando miras atrás, tienes muy claro lo que has hecho, que es una cosa que quita un peso de encima y ayuda con la motivación, Totalmente. sino que mm, lo hace todo mucho más factible. No estoy solucionando el problema de la financiación como esa gran cosa, ¿no? No me estoy Mm. enfrentando cada día a un mamut, estoy Sí, haciendo esas acciones. sí, son como accionables viables. Ujú. Mira, este término me lo acabo de inventar así, pero yo pienso que sí, es que claro, accionables viables, porque a veces nos planteamos accionables que son una montaña Sí, y no los queremos coger y nos quedamos ahí. Entonces yo creo que ese sería como un poco el resumen de decir, ok, romper las tareas en el, buen sentido, ¿no? Abordarlas. em,
para que sean justamente accionables, viables. Y claro, luego el otro tema sería el que tú comentabas también, ¿no? Vale, el tema de la disciplina, pero ¿cómo se construye una disciplina en ese momento, ¿no? Que estamos planteando como una fase inicial, ¿no? De trabajar nosotros con nosotros mismos. Yo creo que aquí una cosa que ayuda para abordar esto es también una cosa que la comentábamos justamente en la reunión que hicimos con Otter, ¿no? Con todo el equipo para el tema de gestión del tiempo, que de ahí salió el episodio pasado y y es el diferenciar, ¿no? Esta idea que tú comentabas de cuándo estamos en el modo management y cuándo estamos en el modo maker. Y yo creo que es importante que entendamos que cuando trabajamos con nosotros mismos, somos creadores y somos managers. Si el manager no está presente, el creativo se agota, ¿no? Sí. Entonces es importante entender esos dos roles con los que jugamos y cuidar a ambas partes, ¿no? Apoyarnos en el management cuando necesitamos y entender cuando ahora pues podemos ser creativos o lo que sea que hagamos, pues para abordar eso, ¿no? Proyectar lo que sea, ¿no? Entonces yo creo que esto es importante y esta parte así como militar que yo decía, en el sentido de que creo que marcar unos horarios, una estructura mínima, ya sea a través de un horario o de un lugar, ¿no? Es decir, que el cerebro entienda que ahora nos ponemos con ello. Y creo que la repetición, o sea, exacto, como a veces hemos hablado antes, ¿no? La disciplina no dura, porque no podemos ir ahí como con los puños, ¿no? Apretando fuerte, a tope tengo que hacer esto. O sea, eso agota a cualquiera, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, ahora, esta semana que estoy siendo menos disciplinada, lo que me está apoyando son los hábitos que he construido, no la disciplina. Sí. Esta semana me estoy permitiendo un poco pues ir ahí con el flow del tema, eso a salto de mata, pero hay unos hábitos que están marcados. Sí. ¿Cuándo empiezo a hacer las cosas? ¿Dónde trabajo? ¿Hasta cuándo? ¿No? Y luego incluso herramientas que utilizamos que las podemos comentar directamente con la pregunta que planteaba Tony. Esos hábitos, ¿no? Es lo que al final nos importa construir sobre todo. Las rutinas, los rituales, ¿no? Con lo cual yo pienso que esta idea, ¿no? De tareas, construir disciplina a través de rituales que nos permitan tener hábitos. Y la tercera cosa que sería, que tú lo has como mencionado por ahí, pero también creo que es interesante compartir el concepto del procrasti-working, ¿no? Sería de decir, hey, Sí. pues cuando estoy cansado y me da palo, pues en vez de abrir YouTube, Instagram o lo que sea, pues haz un inbox cero o pilla, yo qué sé, las próximas imágenes que quieres utilizar para tu Instagram, ¿no? Hacer, ¿no? Descansar un poco el cerebro y fluir un poquillo, pero con tareas que te van a ayudar a avanzar. Claro, cuando tienes, en vez de sostener todo en la mente, cuando tienes eso, un listado de tareas y proyectos y demás que puedes ir mirando y consultando, sobre todo cuando somos perfiles creativos, es muy fácil que haya algo que te apetezca explorar por tu cuenta. Y es un poco como el refugio que puedes tomar para hacer progreso en algo cuando esa motivación o inspiración o lo que sea está baja, ¿no? Es decir, vale, pues yo qué sé, pongo un ejemplo también eso, muy, muy reciente. La semana pasada, saturado con un montón de cosas, ciertas cosas del trabajo que estaban un poco atascadas. No encuentro la solución a esto. Y estoy viendo que no estoy tirando adelante y no me apetece ahora mismo seguir con esto. Tampoco es urgente, con lo cual tengo un poco de margen. Es perfecto para eso, que coja el móvil y pierda media hora mirando Instagram, ¿no? En vez de eso, Totalmente. decidí, porque era algo que me apetecía, dedicar esa media hora a arreglar unos temas de mi blog y ajustar un poco la tipografía, ¿no? Es una cosa que naturalmente no me corre mucha prisa, pero al final he hecho progreso en otra cosa que me importa a mí. Y desde luego mirar Y Instagram que te no sienta me bien. importa, ¿no? Como no me aporta ese valor. Exacto. Entonces, bueno, de hecho hay una frase que antes estábamos comentando que yo creo que cuadra mucho con esto, ¿no? Que es la de Stephen King, ¿no? De los amateurs se sientan y esperan a inspirarse, los demás nos levantamos y nos ponemos a trabajar, ¿no? O sea, como esta idea de que
el trabajo en sí nos hace fluir muchas veces, ¿no? En Sí. ese sentarte es cuando luego aparece, ¿no? Esa motivación o la inspiración, ¿no? Con lo cual, no sé, yo creo que esta es creo que es una frase como inspiradora como para cerrar un poco como este tema, ¿no? Que nos planteaba Noelia, aunque también realmente con las cosas que estamos hablando ahora, creo que incluso las otras dos cuestiones, tanto la de Beatriz como la de Tony, al final todo esto yo creo que se solapa un poco, con lo Sí, cual todo está esperamos, conectado. Beatriz y Tony, que estas cuestiones también que estamos planteando ahora os sirvan un poco, ¿no? Aunque sea, ¿no? En lateral a vuestra cuestión en concreto, ¿no? Em, con lo cual, si quieres comentamos el otro tema que nos planteaba Beatriz, porque además creo que tiene que ver bastante también con el trabajo de la tarea en sí, que también lo hemos mencionado anteriormente ahora con la cuestión de Noelia, ¿no? Y digamos como, y literal, ¿eh? De hecho voy a leer la pregunta tal cual, ¿no? Que sería que nos planteaba ella, así como en resumen, pero la primera parte que yo creo que ya habla de lo que ella quiere como que se está cuestionando, que sería cómo medir el tiempo de cada proyecto dedicando el tiempo solo necesario que realmente necesita cada cliente. Claro, ¿de qué nos habla esta cuestión? Que es complejo esto, ¿eh? O sea, esto creo que es un arte y un ejercicio que nos plantea cualquier nuevo proyecto que vayamos a abordar, ¿no? Y claro, esto al final toca varios temas. Uno sería como el scope, ¿no? Que sería en inglés, es decir, el qué alcance tiene este proyecto, ¿no? ¿Cuánto Sí, debe ocupar esto? Y luego también la calidad de los proyectos o la entrega de los proyectos cuando el presupuesto, por ejemplo, es ajustado. Es decir, sí. hay un límite de budget, porque el cliente no quiere pagar más o porque no tiene ese presupuesto, lo que sea. Con lo cual, claro, ¿no? ¿Qué pasa cuando tú dices, buah, es que... claro, ¿no? Y encima, si somos perfeccionistas, nos encanta lo que hacemos y tal, ¿no? El delivery a veces es 150 cuando nos pagan 70. Ujú. Y aquí, claro, nos frustramos, salimos perjudicados, incluso al final perdemos dinero, ¿no? Sí. Entonces, claro, ¿cómo gestionar esto? Yo por eso creo que tiene que ver sobre todo con sí, sobre todo con el scope. No sé cómo tú lo ves. Bueno, al final, sí, sí, claro. Tiene que ver con el scope, tiene que ver con la calidad y diría incluso que tiene que ver con el tiempo. Con poner límites. Con tener sí, con unas expectativas claras y un acuerdo muy claro desde el principio con el cliente, ¿no? El poder decir, vale, no es que Sí. mira, no tienes presupuesto para lo que suele ser como mi estándar de calidad. Tiene que estar muy claro qué es lo que te voy a entregar y lo que no. Pero también una cosa que a veces puede servir con proyectos así, por decirlo así, que parecen muy como más ambiciosos, con poco presupuesto y demás, es a veces jugar también con el tema del tiempo, de decir, bueno, vale, igual lo podemos ir haciendo, pero un poco más en al ritmo al que me vaya bien a mí. Y no es una cosa tan urgente. Claro, si quieres algo para mañana de la máxima calidad y con el presupuesto más bajo, pues igual no eres el cliente realmente. Eso no. Claro, pero hay siempre esas tres variables con las que podemos estar jugando, ¿no? Es decir, yo lo que entregue, el scope que tú comentas, siempre lo voy a hacer a la más alta calidad, ¿no? O sea, si tengo que hacer una web, la web tiene que funcionar. Ahora bien, que te entregue solamente un formulario, una página, una web completa, una web app, ¿no? Eso es como distintos scopes. Lo que te entregue va a estar bien, ¿no? Es como mi promesa de calidad. El tamaño y cómo de grande es el proyecto lo tendremos que negociar en función de lo que eres capaz de pagar, ¿no? O lo que estás dispuesto a pagar. Claro, ¿qué pasa en proyectos, por ejemplo, ¿no? Offline, proyectos de arquitectura, interiorismo,
no sé, incluso diseño de producto, yo qué sé, ¿no? Em, Cosas que salgan de lo digital y, por ejemplo, a lo mejor en las que intervienen muchas otras personas. Mira, pienso incluso producir un mueble a medida, ¿no? Por Ujú. ejemplo. Claro, y no hablo de un mueble a medida que va a hacer un carpintero o una carpintera en su taller, sino que hay que lacar y que a lo mejor lleva cristal o mármol o lo que sea, ¿no? Y un metalista, no sé, ¿no? Ujú. Intervienen otros perfiles, ¿no? Entonces, claro, para este tipo de proyectos, em, claro, aunque tú marques el límite, puede que haya otras personas que tiren de ese límite, ¿no? Y de las que tú dependes, porque no tienes como el control total de todo. Entonces, yo creo que, por ejemplo, también te digo como para ponernos en diferentes escenarios, ¿no? También de las personas que nos pueden escuchar aquí. Mm, yo creo que en proyectos en los que, por ejemplo, intervienen otras personas o hay cosas a nivel de producción física, ¿no? Que necesitan un proceso y que hay imprevistos, porque siempre hay imprevistos, yo pienso que dos cosas, ¿no? Que podrían servir para poner esos límites de antemano, ¿no? Y setear esas expectativas, no solo con el cliente, sobre todo también con nosotros mismos, ¿no? Para que no haya luego ese chorreo de tiempo y dinero y se nos vaya el proyecto de las manos. Creo que una ya es directamente contar con ese porcentaje de desviación. Tener Ujú. previsto, es decir, de media, ¿cuánto se van normalmente los proyectos? Eso se puede hacer una estimación de media, ¿no? Yo, por ejemplo, ya sé que soy muy optimista estimando, vale, pues suman el doble de tiempo de lo que voy a pensar que voy a tardar. Intentar hacer ese tipo de proyecciones de antemano e incluso contemplarlas en el presupuesto, porque van a haber imprevistos, vas a invertir más tiempo seguro de lo que pensabas. Em, Eso puede ser útil y luego también intentar como prever dónde van a estar esas desviaciones, con qué tipo de proveedores, por ejemplo, o colaboradores, tú vas a tener que estar más pendiente o pueden haber más imprevistos. Y tener eso presente también en tus cálculos. Ujú. Porque también quizás dándonos cuenta de eso, el presupuesto también uno lo presenta de otra manera, ¿no? O sería mayor y ya directamente el cliente te dice, pues no. Pero tú estás tranquilo de que sabes que si te está diciendo que no, bueno, pues quiere decir que pues no es el cliente, porque no estaba dispuesto realmente a pagar em, el proyecto completo, con todo lo que implica, ¿no? Porque si no es a costa de nosotros. Totalmente. Espero haberme explicado bien, ¿eh? Es que Creo, eran como sí. varias cosas. También a medida que vamos un poco hablando de como ejemplos o casos hipotéticos, claro, es posible que entren como más eso, distintas condiciones y estemos como navegando una cosa un poco más incierta aquí. Pero sí, sí, totalmente. Volviendo un poco a la pregunta, ¿no? De cómo medir el tiempo de cada proyecto, dedicando ese tiempo solamente necesario para lo que realmente necesita el cliente. Claro, con lo que estábamos hablando al principio del scope, nos referimos a la parte de lo que realmente necesita cada cliente, ¿no? Tener ese acuerdo. Ahora creo que tú estás respondiendo la primera parte, ¿no? ¿Cómo medir el tiempo de cada proyecto? O, perdón, no, igual justo lo del Hmm, medio, ¿no? Dedicar el tiempo solo necesario. El cómo hmm, medirlo, al final es, bueno, midiéndolo, ¿no? Hay tanto gente que se apunta en una libreta día a día, lo que llaman eso un time journal, ¿no? El ir apuntándose el tiempo que le está dedicando a cada cliente y demás para poder mirar hmm. eso y aprender para siguientes proyectos. Hay Sí, también Toggle, aplicaciones iba a decir, como Toggle, exacto, Toggle la podemos dejar ahí en las notas. ujú, que también te ayudan a esto y hay hasta gadgets que puedes tener en tu Yo lo he mesa hecho esto, yo lo he para, utilizado. para medirlo. Esas cosas ayudan mucho para ver, incluso a nivel de cada proyecto, al final luego cuáles son los puntos en los que más se alarga, sobre todo cuando, como tú estabas comentando, la posibilidad o la variable extra de colaboradores. Ujú. Porque igual te das cuenta que realmente tu gestión no es un problema, realmente tú dedicas el tiempo justo y necesario, pero resulta que te estás encargando del trabajo que tendría que estar haciendo tu colaborador y tienes que aclarar
cuál Por es ejemplo. un buen protocolo de colaboración con esas personas. Igual o igual tienes que estar persiguiendo a gente, eso que no tendrías que estar persiguiendo, ¿no? Porque son tus partners en este tipo de proyectos y si somos partners no tengo que estar haciendo de niñero, ¿no? Es un poco un tema a poder vigilar, pero claro, es eso, es necesario medirlo para de manera objetiva Claro, ver tomar realmente esas decisiones. si es mi sensación porque me estoy cargando con esto, ¿no? Y volvemos un poco igual al tema anterior de motivación, disciplina, de ver todo claro, ¿no? Si es mi sensación porque estar gestionando estos emails con esta persona siempre me resulta pesado, pero luego resulta que no es tanto tiempo y tengo que cambiar el chip, ¿no? Claro. Entonces, hasta que no hay datos, bueno, es como todo, ¿no? Sin Ujú. datos, cuando hablamos de negocio, ¿no? Bueno, y de muchas otras cosas, los datos son la realidad y una fuente de inspiración para el cambio. Sí. Si no medimos, estamos tomando decisiones en base a hipótesis que seguramente estén sesgadas por nosotros mismos y Ujú. nuestra percepción. Sí. Con lo cual, eso no es estratégico. No. Y eso Entonces, yo es creo que... Sí, sí, perdona, di. no, y es un tema que el tema del el tiempo que le dedicamos al trabajo es importante o es muy valioso medirlo porque hay muchos estudios que han demostrado que nuestra percepción es siempre que trabajamos muchas más horas de las que realmente trabajamos. En plan, altos ejecutivos que afirman trabajar eso, 60, 70 horas a la semana, luego haciendo un seguimiento riguroso, resulta que hacían poco más de 40, ¿no? Igual el Claro, peso de fíjate. esas horas, la percepción es mucho mayor. O igual es que no están desconectando del trabajo y sienten que es eso. Han trabajado esas 40 horas, pero con un foco muy Claro, segregado a lo largo de la semana, mirando el email tarde por la noche, cosas así, ¿no? Y la sensación es, este cliente me está como chupando la sangre. Igual volvemos a la parte de organización, de decir, es que si reordenara las cosas, ¿no? Si la parte manager y la parte creativa y demás estuvieran mejor separadas, hubiera un buen tiempo para cada una, igual es un problema que desaparece mágicamente. Y cuando no claro. desaparece, es mucho más claro la acción que tienes que tomar. Exacto, porque si no es como el tipo este que piensa que trabaja 80 horas y trabaja 40. La solución a ese tema no es trabajar menos, sino, no sé, apúntate a yoga, empieza a meditar, pasa tiempo paseando en la playa, yo qué sé, ¿no? Sería eso. Pero claro, entonces, si no se mide, no hay como insights reveladores, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, aquí como para comentar estas dos herramientas, yo creo que Toggle funciona súper bien. Y luego la otra, exacto, Rescue Time, que tú también la utilizas, Rescue Time. Sí. Por ejemplo, ¿no? Que también puede Ujú. ayudar a ver un poco dónde estamos invirtiendo el tiempo. Pero Toggle para mí es más preciso cuando queremos realmente ser muy cirujanos de cada proyecto, tipología de acciones, medirlas y entender. Yo creo que Sí. Toggle en ese sentido sería lo mejor. Igual Rescue Time va más hacia la pregunta de Tony. Vale, pues Sí, perfecto. sí. Vale, Porque pues sí, porque podemos Toggle seguir por esta. sirve más que nada a eso, para medir de manera proactiva el tiempo eso que dedicas a cada proyecto, ¿no? Justamente o a cada cliente. De hecho, va genial cuando incluso estás facturando por horas en alguna cosa, porque Claro, tienes al final de la semana o lo que sea un reporte que te dice cada cliente cuánto tiempo has dedicado. Y para eso es maravillosa. sí. Y yo he tomado decisiones estratégicas basadas en eso, justamente, porque tú crees que las cosas van así o asá, te pones a medir y dices, aquí lo tienes. Es como Ujú. cuando ves un 80-20 analizando la facturación. Dices, ok, ¿no? Entonces esa Sí. realidad te ayuda a tomar decisiones de manera más deliberada y tranquilo, Ujú. ¿no? Con lo que quieras hacer, ¿no? Vale, pues yo creo que la cuestión de Tony también puede ayudar un poco como ¿no? hacer una conclusión general o además, mira, es guay porque creo que también nos permite hablar un poco o poner ejemplos, ¿no? de cómo trabajamos nosotros mismos, ¿no? Porque lo que nos plantea Tony es
justamente, ¿no? Es algo muy sencillo, a la vez complejo, y que vamos a intentar responder de la manera primero pues más ágil por aquí posible, ¿no? Un poco con los básicos clásicos por nuestra parte. Su pregunta es ¿cómo gestionamos nosotros el tiempo, ¿no? Que es una pregunta abierta, ¿no? En ese sentido, pero está bien abordarla igualmente tal y como está planteada, porque creo que al final lo que pide esta pregunta, por así decirlo, es pues compartir, ¿no? Por nuestra parte cuáles son nuestros hábitos o nuestras rutinas, las más útiles, ¿no? Porque ya llevamos 40 minutos, podríamos acabar con nuestras favoritas, que lo son justamente porque han sido quizás las que han sido como más eso, ¿no? Más potentes o nos ayudan más a tener esta estructura que es sostenible, ¿no? Sí. ¿Quieres empezar tú con cómo Quiero decir, gestionas el ¿cuál es tu tiempo? favorita? Em, a ver, yo creo que, y además, mira, también lo que podemos compartir de nuevo, es que conecta con las dos cuestiones anteriores, ¿no? Yo creo que para mí lo más útil, y en eso sí que soy muy disciplinada, pero justamente porque he creado un hábito de eso, es en tener siempre, siempre visibilidad de las tareas y del flujo de trabajo. Y ahora voy a hacer, y ahora explico por qué lo diferencio. Yo, no sé si tú también compartes esto, pero bueno, al final trabajamos un poco parecido, ¿no? Pero para mí tener visibilidad, bueno, luego tú explicas, ¿eh? No, no, sí, Pero, ¿no? sí. Esa sonrisilla, No, 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 totalmente, pero sí, totalmente de ¿no? acuerdo. Creo que está más que demostrado que Es que nos vamos a repetir. si no trabajamos igual, al menos trabajamos de una manera muy compatible. Entonces, Sí, sí, más nos vale. tenemos que estar de Em, acuerdo. Entonces, bueno, yo creo que, y cuento, ¿no? ¿Por qué diferencio el tema de tener las tareas visibles y el flujo de trabajo? Para mí son cosas diferentes. Yo, ¿cómo lo hago personalmente? Que aquí lo hacemos de una manera ligeramente diferente tú y yo creo que mi manera, con tu permiso, es más sencilla. O sea, para alguien que esté como empezando a organizarse y tal, es que tú vas a ir súper fino con el tema de las tareas. Yo soy un poco más genérica, ¿no? O lo trabajo más a nivel general, pero creo que es una buena manera de empezar, ¿no? Sin entrar tanto en el purismo de la tipología de tareas y no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Yo lo que hago es muy sencillo. Todo lo que me viene a la cabeza que tengo o creo que tengo que hacer o me tengo que acordar, esto lo pongo en Todoist. Todoist para mí es como mi vertedero, por así decirlo, ¿no? El buen vertedero de cosas que me tengo que acordar. Entonces, a veces son pequeñas gestiones, que las tengo como puestas ahí. Pero sobre todo es como donde vuelco todo, ¿vale? A veces por temas, ¿no? Cosas personales, cosas de Otter, cosas de mi marca personal, gestiones, por ejemplo, que tenemos compartidas tú y yo, ¿no? Hay un mínimo orden, pero plup, 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 lo pongo ahí como rápido a la que me viene a la cabeza. Porque no puedo retener nada. Bueno, no puedo. O sea, se me va a olvidar. O sea, no me fío ya de mi memoria, porque tengo muchas cosas y pues no lo voy a retener, con lo cual directamente lo vuelco en Asana, ¿no? En Asana, perdón, en Todoist. Entonces, aquí voy con Asana, ¿no? Y luego lo que hago es, una vez a la semana, ordeno, reviso esas tareillas que hay por ahí y lo que hago es, tanto en Otter como con mi marca, me preparo un sprint semanal. Es decir, lo que hago es, y ahí es donde voy con el tema del flujo, o sea, tengo las tareas por ahí. Y luego tengo tareas ya directamente en Asana, ya sea en un backlog, ¿no? Es decir, un grupo de tareas que las tengo definidas, etiquetadas, ¿no? Que sé que son acciones que tengo que llevar a cabo próximamente. Y luego cada semana, pues establezco un compromiso, pues con Otter o conmigo misma, en el caso de mis tareas, como además de mi marca personal, de cosas que planifico que voy a hacer esa semana. Entonces ahí es donde empiezo a visualizar el flujo. Es decir, esta semana, ¿qué es lo que he estimado que puede pasar, ¿no? Tanto en Otter como con mi marca. Entonces ahí me voy poniendo fechas, hay tareas compartidas, ¿no? En el caso de Otter, pues trabajamos en equipo, pero yo conmigo misma trabajo como si hubiera un equipo ahí, ¿no? Entonces, tengo colaboradores y tal, pero digamos que eso me lo organizo yo conmigo misma, ¿no? Pero trabajo igual que en Otter,
¿no? ¿Qué tareas quiero llegar esta semana? ¿Cuál estoy haciendo en Doing, ¿no? Entonces ahí establecemos unos flujos, bueno, pues esto es, bueno, no tiene que ver tanto con Agile, sino con Scrum, ¿no? En este caso. Ujú. Pero Bueno, bueno, sí. digamos que son metodologías, ¿no? Nosotros hacemos una mezcla, ¿no? Ahí a nuestra manera. Pero digamos que para mí lo importante es establecer el flujo que tú decidas que tienen tus tareas, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos un backlog, tenemos un sprint semanal, tenemos tareas que están en doing, luego revisiones, tareas que se bloquean y luego las que están en done. Entonces, una cosa a la vez. Si una cosa está en doing, no hacemos tres cosas a la vez, ¿no? Y si no puedo avanzar con esto porque está bloqueado, pues lo pongo en bloqueado porque estoy esperando respuesta de mi gestor por lo que sea, ¿no? Entonces, ese trabajo de las tareas fuera de mi cabeza y de una manera, pues, lo más estructurada posible, para mí esto es como lo básico, lo básico. Sin eso, pues sería un caos. Ujú. Bueno, pues naturalmente hay muchas cosas en las que nos solapamos totalmente. Entonces voy a igual a arrojar un poco de luz en las igual en las diferencias. en, Así como quiero como repasar solamente la pregunta en sí de cómo gestionamos nosotros el tiempo, porque creo que una cosa que ha sido como no sé, revelación creo que es una palabra muy, muy grande para esto, pero bueno, ha sido muy importante para mí con el tema de la gestión del tiempo, es ser consciente que el tiempo no lo gestionas, que el tiempo pasa, sí o sí. Es lo que se llama un juego de suma cero, ¿no? Siempre siempre se acaba, ¿no? Siempre se pasa el día, siempre pasa la hora, hagas lo que hagas. Y es importante, al menos para mí, darme cuenta de eso, porque significa que hay como un juego de restricciones en el que me tengo que mover para asegurarme que estoy haciendo lo más importante con mi tiempo. Y es ahí donde entra un poco lo que hablábamos la semana pasada de lo de gestionar el tiempo como el dinero, ¿no? Sí, Si, exacto. si tengo 1.000 euros, ¿cómo los reparto en las áreas de mi vida que son importantes, ¿no? Naturalmente eso, alquiler, comida, pagar un montón de cosas, me da para ahorrar, ¿cómo lo ahorro? ¿Invierto? ¿No invierto? ¿No? Claro, todo eso tengo que repartirlo. Sí, hay Tengo como que una saber, ingeniería inversa. sí, tengo que saber qué hago con ello, ¿no? Entonces es muy importante tener muy claro eso para hacer una buena repartición y para saber qué estás haciendo y qué no estás haciendo, ¿no? Ser consciente que si eres una persona que, por ejemplo, valora el hacer ejercicio y tu objetivo es hacer, pues, 4 entrenamientos a la semana y sabes que necesitas, para ir bien de tiempo, 1 hora para cada uno, pues hay 4 horas que tienes que restar de la semana, de donde sea, ¿no? Y que si tienes que dormir tantas horas y demás, son cosas que tienes que mover para ser realista y darte cuenta de cuánto tiempo tienes realmente para trabajar, porque eso te va a llevar a no estar estresado, porque vas a estar dedicando el tiempo que realmente tienes para meter las cosas que son realmente importantes. Entonces, para mí eso es como la base y es una cosa que hago tan a nivel semanal de mirar al final, lo suelo hacer yo el domingo por la tarde o por la noche y si no, si por lo que sea no lo he hecho, pues el lunes por la mañana sé que es lo primero que tengo que hacer, es mirar la semana y ver entre el tiempo que me han quitado, ¿no? Porque me han puesto ciertas reuniones, porque hay que hacer ciertas cosas que están, en algunos casos sí, no son decisiones propias y que tengo que trabajar alrededor de ello y las cosas que realmente quiero hacer, ¿no? Y los tiempos, eso de foco, ¿no? El asegurarme que tengo, luego para cuando tengo que trabajar, grandes bloques de foco y defender un poco esos para hacer lo que yo realmente quiero hacer, ¿no? Lo que quiero traer esta semana a mi tiempo. A nivel de gestión de tareas,
es muy similar un poco, yo creo, el cómo trabajamos. Igual me apoyo un poco más en... sí, naturalmente utilizamos los dos Todoist. Para mí, igual que tú, a lo largo del día, cada vez que aparece algo, lo añado. Y es que el cerebro no está para acordarse de las tareas. Nuestras cabecitas están para tener ideas. Y está bien reservarlo solo para eso. Y esto que haga de segundo cerebro para que nos olvidemos del tema y nos diga un poco, podemos seguir eso, justamente, ¿no? Ese plan que ya nos hemos marcado. Y solamente eso, al inicio del día, revisar un poco ese inbox de tareas que ya me he ido apuntando para ver si pues, hay cosas que realmente tengo que hacer hoy, que me obligan a replanificar lo que ya tenía, o hay cosas que tengo que decir, no, pues esto la semana que viene, esto no tiene fecha, no corre prisa, es una buena idea, ya lo iré revisando. Y es tener como distintos momentos para hacer check-in en esas cosas, ¿no? Y eso es un poco lo que hablamos a nivel de hábitos y rutina. Yo sé que tengo ese hábito semanal y que tengo un hábito en mis mañanas en el que proceso, digamos, todos los inputs que han podido llegar, claro, además trabajando eso en Buffer también, que es una empresa que está totalmente distribuida por todo el mundo y demás, pasan cosas mientras estoy durmiendo. Entonces a veces me despierto con cambios de planes. Entonces revisar como mis inbox, mi comunicación con el equipo y demás, para realmente eso, asegurarme que nada importante se está quedando fuera y que si tengo que sacar cosas de mi plan original, porque lo que no puedo pretender, de nuevo, porque el tiempo es limitado, no puedo pretender ir añadiendo cosas gratis, pues gestionar eso. Yo pienso que con todo esto que has comentado, ¿no? Y unido también a lo que yo compartía justo antes, ¿no? Creo que al final hay como, o sea, si tuviéramos que resumir, ¿no? Con esta pregunta de Tony, ¿no? El cómo gestionamos el tiempo, yo creo que hay como dos pilares. Uno que es la gestión de tareas en sí, y hemos compartido algunas ideas y herramientas, y otro es esta idea de time blocking, justamente, ¿no? Sí. De el tiempo es limitado, ¿no? Ya sea día, semana, mes, la vida, ¿no? Entonces, creo que con estas ideas uno puede empezar a crear su propio sistema de trabajo, ¿no? Es decir, que para cada uno puede funcionar ligeramente diferente, pero yo creo que estos son dos fundamentos necesarios, ¿no? Para entender que podemos trabajar de manera proactiva y no reactiva, que eso también conecta con el tema de Noelia, ¿no? Es decir, cómo tener el control, cómo ser más disciplinado. Bueno, es trabajar eso proactivamente, aunque siempre hay fueguitos y marrones, ¿no? En el día a día, pero no es tanto como a veces pensamos, ¿no? Entonces, ese control de las tareas y la visibilidad, ¿no? que le podemos dar nos da control y por lo tanto empezamos a trabajar de manera, hacemos más push, ¿no? que tener un pool ahí que nos va como mandando cosas y vamos respondiendo a ello, ¿no? Y luego el tema justamente, ¿no? del time blocking para entender qué podemos hacer realmente cada semana. Y eso implica también, yo por ejemplo esto lo hago, yo hay días en los que no hago reuniones. O sea, yo de lunes a martes por la tarde, eso lo tengo bloqueado. Es que si no sería imposible, ¿no? Sí. O sea, eso también es time blocking. Y time blocking es también no coger el teléfono, a lo mejor, que eso también un poco creo que lo comentábamos en el episodio pasado. O sea, aparte de este time blocking y las tareas, que eso nos ayuda a crear un sistema, ¿no? Está también como esa higiene digital, ¿no? Que también lo comentábamos el otro día, ¿no? Que ya es algo muy... parece evidente, pero creo que nos está nublando mucho la vista, el foco, la energía. Porque eso son interrupciones también. Es que esto que hablamos del time blocking parece un concepto como muy puro y tal, pero cada vez que cogemos el móvil y miramos Instagram, estamos desblocking el time, ¿sabes? Quiero decir, ¿sabes? O sea, nos estamos dinamitando todo, ¿sabes? Entonces, WhatsApp, ya lo comentamos en el episodio pasado, pero
time blocking es time blocking de verdad. O sea, time blocking es foco y no interrumpirnos con YouTube, social media, todo lo que sea. Ahí entra el tema que creo que da para un episodio en sí, del tema de las interrupciones internas o externas, que hemos hablado antes un poco de cuando te baja la motivación y tal y procrastinas, ¿no? Esa interrupción interna de decir, pues eso, cojo Instagram o miro YouTube, o lo que tú comentas ahora de cómo gestiono las interrupciones externas, que es lo típico. Me están llamando, me están pidiendo cosas a lo largo del día y demás, que parece que es ahí donde nos sepultan las tareas porque dejamos que lo que es urgente para otros pase por encima de lo que es importante para nosotros. Entonces... Y eso cansa mucho. Hay eso. Y pone de mal humor, claro. Estos sistemas y esta manera de, digamos, de separar el hacedor del gestor es lo que ayuda para separar ese ímpetu en, vale, esta persona me acaba de decir esto y por tanto tengo que ponerme a hacer esto ahora, ¿no? Claro. Es como que nos rendimos ante cualquier cosa que llegue desde fuera. Exacto. Si tenemos estos sistemas y con la ayuda de un poco de disciplina se convierten en hábitos para que duren, es una cosa que se convierte en algo que hacemos casi sin pensar, ¿no? Justamente lo que tú estabas comentando, igual que yo, nuestra manera de gestionar el tiempo no nos requiere energía porque ha llegado un momento ya en el que es más difícil saltarnos esa manera de trabajar que hacerla. Totalmente. Nos cuesta más energía. Tenemos un día peor o una semana peor cuando no hacemos eso. Claro. No es una cuestión de disciplina para nosotros. No, es que hay cosas que no me imagino no hacerlas así. Claro. O sea, no podría vivir, ¿sabes? Saltándome según qué cosas, porque serían, bueno, no sé, claro, entraría en caos, ¿no? Bueno, han salido bastantes ideas, yo creo. Espero, sobre todo en este episodio, hecho un poco a medida, pero que creo que son reflexiones, ¿no? Universales que espero que sirvan a las personas que nos estáis escuchando y sobre todo a Noelia, Beatriz y Tony, que muchas gracias de nuevo por mandarnos un mensaje, decirnos que os interesaba el tema y que en concreto estas cuestiones que habéis planteado os interesaban especialmente. Esperamos haber respuesto a estos temas y que os llevéis alguna idea nueva. Pero también así como para concluir, a ver también qué te parece esta idea, ¿no, Miguel? Pero creo que en realidad, como la base de todo esto, porque a veces parece que estemos ahora como montando pequeños castillos estructurales para trabajar y tal, pero la base, el fundamento de todo, que a lo mejor esto ahora va a sonar como un poco zen, ¿no? Pero pienso que está en el centro de nosotros mismos. O sea, en el vivir y trabajar, pues sí, conectando con ese centro, es decir, en el estar concentrados, ¿no? De qué queremos hacer. O sea, es estar presentes. Es que, claro, ahora me estoy sorprendiendo un poco a mí misma con esta reflexión. Me parece muy heavy, pero es verdad. Yo creo que tiene que ver con estar presentes, en estar concentrados, sí. en estar, en hacer una cosa a la vez. O sea, no sé cómo lo ves, pero es que en realidad hay una parte aquí muy, muy como de monje tibetano, pero que creo que esa mentalidad al final es con la que abordamos estas cosas, ¿no? Es decir, si estoy haciendo esto, estoy concentrado con esto. No, ya suena el teléfono, estoy concentrado en esto, no estoy disponible. Es un tema como de casi de trabajo meditativo. Bueno, es fundamental, yo creo, la presencia en lo que hagamos, ¿no? Ahora estamos teniendo esta conversación en el podcast. Si a la vez estuviéramos mirando WhatsApp, pues no tendríamos la conversación que estamos teniendo, ¿no? Y lo mismo con cualquier cosa. Si estoy gestionando eso, si me estoy organizando la semana, no puedo a la vez estar solucionando un tema en concreto, ¿no? Es eso. Estoy separando. Cuando hacemos las cosas así, también nos damos cuenta de lo mucho que se puede hacer en solo 30 minutos. Que es una cosa que cuando Claro. cuando volvemos un poco a esta manera
de trabajar, nos damos cuenta eso de lo altamente distraídos que pasamos un poco la vida y podemos hablar de eso también eso en otro episodio. Pero realmente, para atarlo un poco a lo que estabas comentando tú ahora, de que sí, es un tema de presencia y demás, por ejemplo, estas 3 preguntas que creo que son geniales y que son cosas que nos hemos planteado y nosotros nos seguimos planteando al final Sí, sí. cada día o cada cierto tiempo y demás, es fundamental no coger un sistema simplemente eso porque alguien lo ha dicho o porque nosotros lo decimos y demás. Lo que importa es que cada persona está, bueno, primero buscar siempre cómo puedo hacer eso mejor las cosas, ¿no? Que por eso esto se llama Building Better, pero también es porque es muy fácil, o creo que por lo general no nos educan para estar cuestionando estas cosas de esta manera, para plantearnos si hay una mejor manera de trabajar, si hay una mejor manera de aprender, si hay una mejor manera de hacer cualquier cosa. Y por lo general la hay, porque la primera cosa que intentas, las probabilidades de que hayas dado en el clavo y estés trabajando como la mejor persona en tu sector, en tu industria, lo que sea, es muy improbable, ¿no? Pero nos quedamos un poco con esos micro dolores, ¿no? Y esas cosas. Plantearse estas preguntas es el primer paso absolutamente necesario para ir buscando. Y con eso ir viendo, vale, pues oye, qué buena idea esto que han comentado María y Miguel aquí, pues lo voy a probar. ¿Me funciona o no O me lo funciona? adapto, o lo Claro. adapto tal, o Y entonces sea, voy hacer... dando Exacto. vueltas a eso, ¿no? Pero es necesaria esa presencia que tú comentas y ser consciente de no estoy haciendo esto porque lo dice tal libro, ¿no? Y estoy siendo dogmático sobre cómo hay que gestionar el tiempo, sino que es una cosa que se tiene que adaptar totalmente a mí. Sí, y yo creo además que aquí hay otra cosa que también puede ser interesante reflexionarla, que es, yo pienso que la clave es encarnar esa incomodidad, no rechazarla, no decir, es que me cuesta mucho hacer esto, entonces no, lo miro de perfil, pero sigo haciendo lo mismo, no, es como embrace it, ¿sabes? Me sale así Sí, como en inglés, como acoger esa incomodidad, no verlo como algo que estamos haciendo mal y demás. O sea, yo no paro de plantearme cómo puedo hacer mejor X y tal, aunque ya tengo un sistema que me funciona, pero es observar esas fricciones y no rechazarlas, sino decir, ostras, ¿de qué me está hablando esto? Que no claro. me acaba de encajar o que ahora no me sienta bien, porque yo hace unos años no trabajaba igual que ahora. Y No, seguro que dentro de 5 años pues habré encontrado una manera mejor adaptada a mi contexto vital de cada momento, que no es siempre igual. Entonces no se trata como de, no, la última tip para trabajar más rápido. O sea, no es un tema de trabajar más, de trabajar más rápido, es un tema de estar bien, de trabajar mejor. Y mejor quiere decir, sí, que el output sea de más calidad, evidentemente, pero sobre todo de estar bien nosotros con eso que sí. hacemos. Y por lo tanto el output será mejor. O sea, si estamos bien, lo que salga será mejor. Porque, de hecho, eso, los sistemas, las ideas que podemos compartir aquí y demás, puede parecer de repente eso, como tú comentabas, como mini castillos de sistemas o una cosa Claro. más compleja. Igual más por mi, por mi parte, me da culpa, pero también he visto desde la perspectiva de que ha sido un proceso muy iterativo y muy de a poquitos durante muchos años, Sí. en el que Y, hemos y empezado, pues eso, no es que mira, un día empecé a probar lo de eso, bloquearme el tiempo y he visto para qué cosas me sirve y para qué cosas no, ¿no? Y la gestión sí, de tareas y el Asana o eso, Toggle y no sé qué, son cosas que se han ido añadiendo y forma parte como de nuestro cinturón de herramientas y con el claro. paso de los años vas viendo para qué cosas te va muy bien esto, incluso en qué momentos vitales te va mejor una cosa que la otra. Exacto. Y Claro, claro. eso es realmente el propósito de esto. Sí, o sea, como que también eso, a mí no, personalmente me gustaría como acabar, ¿no? Todo, es que llevamos una hora además de conversación, esto va a ser como una mini charla. Em,
pero bueno, pienso que es útil. Lo que pasa que o sea, hemos compartido como los fuegos artificiales, ¿no? Pero digamos que me gustaría como acabar con esta idea de que al final todo acaba en el cuidarse uno mismo. Sí. Lo otro es, pues eso, una herramienta ahora la otra, sistemas, ¿no? Agile, Scrum, no sé cuántos, metodologías, todo esto está muy bien. Y son cosas que ayudan, pero la base, yo creo, o sea, como que creo que es más sencillo, la base más esencial de todo esto es buscar la manera de cuidarnos, de cuidar nuestro tiempo, nuestra salud mental, de tener, y te diría incluso, fíjate, me atrevo a decirlo así, de respetarnos a nosotros mismos, de anteponer nuestro cuidado a las necesidades de otras personas, ¿no? Que de repente te sueltan un marrón y te envía un email y luego te llama para ver si has respondido el email. Ey, gente, que no se nos vaya la olla, ¿sabes? ¿Qué es esto? Sí. Entonces, poner límites a eso es cuidarnos. Decidir cómo, no sé, buscar nuestra paz interior cuando trabajamos. Es que, claro, ahora, de verdad, me estoy poniendo aquí como muy del mindfulness y tal, pero creo que hay mucho hay mucho de este tema en el trabajo también, ¿no? Hay cosas que a lo mejor comparto que las he aprendido, jolín, practicando yoga, por ejemplo, ¿no? Es que lo que puedes aprender en una esterilla lo puedes llevar a tu trabajo, ¿no? Claro. Hablo de la esterilla, pues yoga o entrenando. Es que al final, para mí se trata de eso, la verdad. Sí, sí. Y luego añadamos las capas de herramientas, tips y prácticas, pero al final de lo que se trata es de mantener el centro y el foco. El cómo lo hagas variará. Miguel y yo pues te contaremos estas cosas y otra persona te hablará de otras, muchas complementarias, algunas diferentes, pero al final se trata de buscar ese centro cada uno consigo mismo en sus procesos de trabajo y creativos. ¿Cómo lo ves? Esto podría ser el final, ¿verdad? Del episodio de hoy. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Bueno, Miguel, lo próximo te voy a proponer grabar una masterclass o alguna movida de estas para nuestro próximo curso o lo que sea, porque esto veo que da para mucho. Prometemos que el próximo episodio cambiaremos de tema, porque a lo mejor habrá gente que dirá, bueno, ya estos con el tema de la gestión del tiempo. Lo que pasa es que me ha parecido muy interesante, ¿no? Poder continuar la conversación, a no ser que, hey, si la gente nos comenta, No, por favor, venga, que... más de esto, nosotros seguimos, que ya veis que nos motiva el tema. Pero bueno, yo pienso que ha sido muy interesante profundizar en todo esto, ¿no? Llevado a un terreno más real, ¿no? Con cuestiones reales de gente que, hey, gracias de nuevo por habernos lanzado estas cañas, ¿no? Hemos pescado, esperamos haber respondido con ideas interesantes para vosotros y para todos los que nos escuchéis y que lo podáis aplicar. Y nada, la semana que viene seguimos con el próximo episodio, que tenemos alguna idea, que de hecho hoy nos hemos mantenido fieles a lo que habíamos dicho de responder a estas preguntas, pero hay algunos temillas ahí que nos molaría compartir también, así que la semana que viene seguimos. Muchas siempre gracias, hay temas, Miguel. Siempre hay temas. Exacto. Muchas gracias. Por compartir aquí todo tu arte con las tareas, que bueno, es que nos hemos quedado cortos. Exacto. Pero bueno, Miguel, es increíble las filigranas que haces con el tema de la precisión en las tareas. Creo que ha sido muy guay. Yo, aunque te he escuchado otras veces, me encanta hablar de esto y seguir profundizando. Bueno, lo mismo Así digo. que nada, aquí lo dejamos. Un placer. Seguimos construyendo más y mejor en el próximo episodio de Building Better. Chao, chao. Hasta la semana que viene. Un abrazo a todos y todas.